¿Cómo sería el apoyo metabólico para el caso de Daniel y Diana? En cuanto a la nutrición, nosotros podemos realizar un soporte nutricional oportuno en este tipo de pacientes, realizando la administración de nutrientes y de otras sustancias terapéuticas coadyuvantes, las cuales son necesarias tanto por vía oral o directamente en estómago o intestino, inclusive por vía intravenosa, con el propósito de mejorar o mantener el estado nutricional de un paciente. ¿Qué tipo de pacientes usarán este soporte nutricional? Serán aquellos pacientes que no puedan, no quieran o no deban alimentarse por vía oral total o parcialmente debido a diferentes razones, y que al mismo tiempo tienen riesgo de desarrollar malnutrición consecuente y aquellos que ya la han establecido. ¿En quiénes se aplica? Se aplicará especialmente en pacientes con malnutrición grave, cuando exista trastornos mantenidos de uno o varios de los mecanismos que intervienen en el proceso de nutrición, como lo decíamos antes, que les impida comer. Por ejemplo, cuando exista una ingesta insuficiente o imposibilitada, limitación importante de las funciones de digestión o absorción, alteraciones metabólicas que comprometan la utilización correcta de los nutrientes, incremento de las pérdidas o aumentos de los requerimientos, circunstancia que se dará en patologías graves. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo será prevenir la desnutrición, corregir la desnutrición, evitar pérdida de masa magra, promover anabolismo, evitar depresión inmunitaria y por ende disminuir la estancia y morbimortalidad hospitalaria. Teniendo esto en cuenta, hablaremos de nutrición artificial, siendo la forma más empleada de soporte nutricional y de la cual se usará en nuestros pacientes. Por su parte, la nutrición artificial estará formada de nutrición enteral y nutrición parenteral. Hablamos de nutrición enteral al ingreso de nutrientes por vía digestiva, refiriéndose así a estómago o intestino delgado, la misma que se accede a través de una sonda para su administración, porque la nutrición enteral tiene como características que a pesar de ser por vía digestiva, se eliminan las etapas bucal y esofágica de la digestión, es decir, que los alimentos no pueden ser ingeridos por boca. Por lo tanto, si eliminamos la etapa esofágica, la sonda también puede llegar al estómago como primer lugar de inserción o más allá, es decir, el intestino delgado. La nutrición enteral emplea el aparato digestivo para hacer llegar los nutrientes al paciente, siendo la primera opción, ya que es la forma más fisiológica de aporte de nutrientes, siendo más sencilla, asociándose a un menor riesgo de infección y complicaciones, pero no a una mayor sobrevida, ya que tiene un menor costo y por ende ayuda a la preservación de la integridad de la mucosa intestinal. En cuanto a las indicaciones para la selección de pacientes, se debe considerar el periodo de ayuno al que está siendo sometido o se prevé que sea sometido el paciente. Por ejemplo, periodos superiores a 5 a 7 días para pacientes desnutridos y mayores de 7 a 9 días a los pacientes normonutridos. Son claros candidatos a la nutrición enteral si se da la condición previa comentada. Otra indicación a tener en cuenta es cuando la ingesta oral fracasa y el paciente puede sufrir un deterioro nutricional progresivo. Si tras 7 a 10 días el sujeto consume menos del 50% de sus requerimientos diarios y ya se han intentado todas las medidas posibles para mejorar su ingesta oral, estaría siendo indicada una nutrición enteral. El otro tipo de nutrición es la parenteral, la cual nos aporta nutrientes por vía extradigestiva, en unos casos por una vía periférica y en otros por una vía central, siendo esta la última de las soluciones, y solo recurriremos a ella cuando no quede más posibilidades de actuación. Para quedar claro, tenemos aquí este algoritmo de manejo, que usaremos en nuestros pacientes, donde la vía oral es imposible y por ende usaremos la vía enteral, como primera opción según lo detallado anteriormente, teniendo en cuenta que debemos valorar primero el estado nutricional previo del paciente y también la patología que sufre, en nuestros casos siendo un traumatismo e intervención quirúrgica, obviamente teniendo un tracto digestivo funcionante y abordable. Por ende, debemos determinar qué tipo de vías de acceso usar. En cuanto a la vía de acceso, debemos ocuparnos de dos aspectos. Primero, a través de qué orificio o de qué sistema vamos a introducir la sonda al paciente. Y por otro lado, hasta qué punto del aparato digestivo vamos a llegar con el punto final
o el extremo de la sonda. En cuanto a la vía de acceso, el uso de sondas nasoentéricas dependerá del punto por el que se inserte la sonda y hasta dónde llegue. Puede ser de dos tipos. El primero, podemos introducir la sonda por la nariz y la punta puede llegar hasta como mínimo el estómago, la cual se denominará sonda nasogástrica, y si vamos más allá del píloro, alguna otra zona intestinal, como puede ser el duodeno, se denominará sonda nasoduodenal, y si llega al yeyuno será sonda nasoyeyunal. La segunda posibilidad de acceso es que la sonda se inserte directamente a través de una ostomía, que puede ser gastrostomía o yeyunostomía, es decir, un acceso que puede ser mediante una endoscopía percutánea siendo poco invasivo o un procedimiento netamente quirúrgico siendo más invasivo, donde se hace llegar la sonda directamente al aparato digestivo en la zona que consideramos conveniente, sea el estómago o el intestino. Si llega al estómago sería una gastrostomía, y si vamos directamente a la parte del intestino que más se usa, ya que es el yeyuno, hablaremos de una yeyunostomía. ¿Qué tipo de vía vamos a usar? Para ello consideraremos tres criterios. En primer lugar, el tiempo de permanencia de la sonda. Si la sonda va a estar por poco tiempo, lo ideal sería el uso de una sonda nasogástrica, ya que el acceso nasal es menos traumático para el paciente. Pero si el tiempo de permanencia de la sonda es muy largo, incluso si va a estar dado de alta y tendrá que moverse en su vida cotidiana con la sonda puesta, será mucho mejor emplear una gastrostomía endoscópica percutánea. En segundo lugar, debemos evaluar el riesgo de aspiración, ya que es muy importante reconocer a los pacientes que pueden padecerlo, que son aquellos pacientes que tengan algún tipo de alteración en el reflejo de deglución o que ese reflejo esté abolido, o un paciente sedado o en coma. Debemos ir siempre más allá del píloro para poder interponer entre el punto al que hacemos llegar el preparado nutricional y el pulmón, dos esfínteres, cardias y píloro, lo cual nos asegura que va a ser casi imposible la broncoaspiración del preparado que administremos. En tercer lugar, debemos evaluar el estado del tracto digestivo. Evidentemente, si empleamos la vía enteral, porque hay una alteración digestiva, deberemos llevar la zona más allá del punto de lesión. Por ejemplo, en una fístula gástrica debemos irnos al duodeno como mínimo, porque si no, no conseguiremos el efecto deseado. Para la toma de decisiones tendremos un algoritmo de manejo en cuanto a la vía de acceso y el tipo de vía que se usará. En el caso de nuestros pacientes, será primero determinado por el tiempo de permanencia, el mismo que será menor a 4 semanas, o sea, de corto plazo, donde los pacientes no presentarán riesgo de aspiración, por ende, se usará una sonda nasogástrica. ¿Cuál es la sonda más adecuada? Para ello tenemos que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, la longitud de la sonda, ya que no sirven las sondas nasogástricas clásicas, sino que usaremos sondas específicas para nutrición enteral. Tiene que tener longitudes suficientes para alcanzar al punto al que queremos llegar. De modo que si queremos llegar desde la nariz al estómago, tendremos que tener un mínimo de sonda de 75 centímetros hasta 90 centímetros dependiendo del paciente. Y si queremos ir hasta el yeyuno, la longitud de la sonda debe ser como mínimo de 105 hasta 120 centímetros como máximo. En la propia sonda vamos a tener unas marcas que nos van a permitir saber la cantidad de sonda que hemos introducido y aproximadamente a dónde puede llegar. Esa sonda, si la introducimos hasta la primera marca, es probable que lleguemos hasta el estómago. Si la introducimos hasta la segunda marca, es probable que estemos en duodeno. Y si la introducimos hasta la tercera marca, es probable que lleguemos hasta yeyuno. En segundo lugar, es importante ver el calibre de la sonda, es decir, la luz, la cantidad de espacio que queda libre para permitir el paso de nutrientes, siendo normal que oscile entre 5 y 18 French. Elegiremos siempre la más fina por la que el preparado que vayamos a emplear pueda fluir. Las sondas también pueden llevar guías o fijadores, que nos permiten la inserción de la sonda con más facilidad. Si hay lesiones en coanas o nariz, no deben ser empleadas. Y por último, no se deben usar sondas de cloruro de polivinilo, porque es un tipo de plástico rígido que puede dar lesiones en las coanas y puede absorber algunas de las moléculas que hacemos llegar con los nutrientes como grasas y vitaminas liposolubles. Por ende,
Las sondas deben ser de silicona o poliuretano. ¿Qué fórmula indicar? Para ello debemos tener en cuenta la clasificación de las mismas, según distintos criterios como, según el balance nutricional, es decir, el aporte de nutrientes de la fórmula. De acuerdo a esto vamos a tener las normoproteicas, que van a tener un aporte de 0,8 gramos por kilogramo de peso día. Las hiperproteicas, que son las que aportan entre 1,5 a 2 gramos de proteínas por kilogramo día. También tenemos las fórmulas especiales, que tienen que ver con distinto aporte en cuanto a proporción de macronutrientes o con un aporte específico de micronutrientes. Por último, tenemos las fórmulas inmunomoduladoras, que aportan nutrientes específicamente comprometidos en relación con la inmunidad y que permiten ser empleadas para favorecer las defensas de un paciente con respecto a la infección. Por otro lado, tenemos a las fórmulas que se dividen según su densidad calórica. De acuerdo a esto tenemos las de densidad estándar, que aportan 1 kilocaloría por centímetro cúbico, aunque también pueden haber las fórmulas concentradas que tengan 1,5 a 2 kilocalorías por centímetro cúbico. Estas fórmulas deben ser empleadas exclusivamente cuando hay algún tipo de compromiso respecto a la utilización de los líquidos en el paciente como una insuficiencia renal, si no pueden generar problemas en la absorción y digestión. Y por último, pueden haber fórmulas diluidas. También tenemos fórmulas según la osmolaridad. Lo normal y lo habitual es que se empleen fórmulas isotónicas, es decir, las que tienen una osmolaridad parecida a la fisiológica o incluso más baja, normalmente entre 300 y 350 miliosmol por kilogramo de peso. Puede haber fórmulas moderadamente hipertónicas, que pueden llegar a tener una osmolaridad de hasta 400 miliosmol por kilogramo de peso. Y por último, las fórmulas hipertónicas, que se emplearán cuando no haya más remedio. Las fórmulas van siendo más osmolares, va subiendo su osmolaridad en función de cuántos son más simples los nutrientes que las integran. Es decir, una fórmula que tenga proteínas completas será más baja en osmolaridad a una que tenga péptidos, y esta a su vez será más baja en comparación a una que tenga aminoácidos. Por otro lado, también consideramos las fórmulas según su presentación. Vamos a tener las líquidas en sistema abierto o cerrado, que podemos emplear directamente administrándolas al paciente sin ningún tipo de modificación. Cuando el sistema es abierto, debemos emplear un equipo que cierre herméticamente esa fórmula líquida, y si el sistema es cerrado, directamente lo ponemos a la administración sin más preámbulos. Y las fórmulas en polvo, que es necesario diluirlas con un sistema abierto. Por último, es muy importante que tengamos en cuenta según la forma química de los nutrientes, que de alguna manera condiciona todo lo anterior. Podemos encontrar fórmulas poliméricas con nutrientes completos que modificarán la osmolaridad, fórmulas oligoméricas con nutrientes simples que también modificarán la osmolaridad. Tendremos fórmulas monoméricas o elementales, que serán aquellas que aportan los nutrientes en su forma más simple y que además pueden estar separados unos de otros. Hablamos de fórmulas modulares cuando siempre encontramos cada nutriente específicamente separados de los demás. Es decir, nosotros tenemos que elegir un preparado que aporte las proteínas, otro preparado distinto que aporte los hidratos de carbono, otro las grasas y añadir las vitaminas y los minerales que fueran necesarios, siendo así esta nutrición mucho más compleja de manejar, requiriendo una prescripción exacta. Para la toma de decisiones de qué fórmula emplear en nuestros pacientes, tenemos otro algoritmo de manejo. Por ende, después de haber comprobado la funcionalidad del tracto intestinal, debemos evaluar si hay falla orgánica o no. En nuestros casos no existe falla orgánica, por lo tanto debemos considerar el nivel de estrés para calcular las proteínas y calorías, donde en nuestros pacientes se usará una fórmula estándar, polimérica, normoproteica, normocalórica. ¿Cómo colocar una sonda nasogástrica? Primero debemos tener en cuenta los materiales que vamos a usar, que serán la sonda nasogástrica, la jeringa de 20 o 50 ml, la tela adhesiva ideal que sea de microporo, lubricante, los guantes de manejo, el fonendoscopio y lo que sería un vaso con agua.
A continuación procederemos a la colocación de una sonda nasogástrica en nuestro paciente. Después de esto, procederemos a un correcto lavado de manos. Hay que verificar que el paciente sea el correcto y explicarle el procedimiento que vamos a realizar para que nos colabore. Una vez que vayamos a realizar el procedimiento, debemos evaluar el estado de conciencia del paciente. También debemos colocar al paciente en posición semi-Fowler, teniendo en cuenta que previo al procedimiento exista una adecuada limpieza de cavidades y comprobando la permeabilidad de las fosas nasales. En cuanto a la técnica, consiste en primero colocarnos los guantes de manejo. Posterior a esto vamos a tomar la sonda y vamos a realizar una medida para saber hasta dónde debemos ingresar y procederemos a marcarla. Tomamos la sonda y vamos a medir desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y posteriormente desde el lóbulo de la oreja haremos una medición directa hasta el apéndice sifoides, es decir, que solo esa porción vamos a introducir de la sonda. Para ello debemos lubricar la sonda. Le solicito al paciente que colabore con la técnica. Al ingresar la sonda debe tragar, ya que si tose debo dejar de ingresar. Llegamos a un tope y ejercemos un poco de fuerza. Cada vez que el paciente trague, usted ingrese y si tose, pare. Una vez que haya llegado a la marca realizada, debo verificar que la sonda esté en el estómago. Para ello tenemos diferentes formas. La primera será con la jeringuilla instalándola a la sonda y extraeremos aire. Si al extraer aire también extrae líquido gástrico, claramente estamos en estómago. Si no extrae ningún líquido, puede significar que estamos en vía aérea. La segunda forma y la más fidedigna es auscultando. Vamos a cargar la jeringuilla de aire conectada a la sonda. Posterior a eso nos ponemos el fonendoscopio y vamos a poner el diafragma justo bajo el esternón. Con el paciente en silencio, ingresamos esa cantidad de aire rápidamente. La idea es que cuando el aire salga por el otro extremo de la sonda, se genere un ruido, y eso es lo que vamos a escuchar a través del fonendoscopio, indicando que la sonda está en el estómago. Y la última forma de verificar es con el vaso de agua, ya que vamos a ingresar el extremo de la sonda en el vaso con agua y hay que esperar unos segundos y verificar si genera burbujas. Si existe burbujas, la sonda quedó en vía aérea y hay que quitarla para reinstalarla. Y si no hay burbujas es porque estamos en el lugar adecuado, o sea, estómago. Y por último, dejamos al paciente cómodo y fijamos la sonda con la tela adhesiva. Y procederemos a retirarnos los guantes.